Buenos días. El tema que vamos a tratar hoy hace referencia a las crisis económicas. Podemos decir que una crisis económica es una situación en la que se producen cambios importantes en las principales variables económicas, especialmente en el Producto Interno Bruto y el empleo. Hablemos de la crisis del siglo XX. La primera es la crisis de 1929, que es la caída de la Bolsa de Nueva York. Tuvo diferentes causas, como las que se remontan a la Primera Guerra Mundial, la cual trajo como consecuencias económicas principalmente para Europa, donde hubo una disminución del 10% de la población. Así, la mayor parte de los países europeos estaban sumidos en grandes deudas públicas e inflación, o sea, no tenían con qué comprar. Luego de la guerra, el mapa económico mundial cambió y hubo un impulso económico e industrial en países no participantes, tal como Estados Unidos y Japón. El crecimiento acelerado de los Estados Unidos frente a las diversas potencias europeas generó una transformación en su economía y hubo un uso excesivo del crédito, lo que se llama burbuja especulativa. Condujo a la caída de la bolsa de Nueva York. Se expendieron muchos bonos y resulta que a la hora de que la gente iba a reclamar su dinero no tenían con qué pagar. Esa fue una de las causales de la caída de la bolsa de Nueva York. ¿Qué consecuencias trajo? La principal fue en la reducción del consumo, la cual llevó a cerrar a muchas empresas que se vieron afectadas porque no tenían demanda. Se redujo notablemente la producción industrial y aumentaron las cifras del desempleo a través de todo el mundo. Se incrementó el fenómeno de desigualdad social y en todo el mundo se presentaron altas cifras de hambre, pobreza e indigencia. Muchas familias cayeron en la pobreza e incluso las personas que conservaban sus empleos tuvieron una reducción de sus salarios, generando así la pérdida de poder adquisitivo. O sea, no obteníamos el suficiente dinero para adquirir productos. En Colombia podemos ver las siguientes consecuencias. Disminuyeron totalmente las exportaciones del café porque los principales compradores no tenían con qué adquirir el producto, entonces bajaron todas las exportaciones. Esto conllevó a que se produjera una política de sustitución de importaciones, es decir, ya no se iba a traer productos del extranjero, sino que se iba a consumir dentro del país los productos producidos en el mismo, fomentando así el crecimiento de la industria nacional. Esto es lo que se conoce como una política proteccionista. La crisis de 1993 fue a causa de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, ¿sí? Que decidieron no exportar más combustible a todos los países que apoyaron a Israel en su enfrentamiento con Siria y Egipto, produciendo así un déficit energético tanto para Estados Unidos como para Europa Occidental, afectando al transporte y la industria, al igual que los proveedores de materia prima. Tenemos también la crisis que se dio en la década de los 90. Pero hay que recalcar que comenzando la época de los 80, el país tuvo un auge y una gran prosperidad porque lo que se conoce como la bonanza cafetera. O sea que había suficiente exportación de café y eso era el producto insignia que tenía el país. Pero la crisis comenzó finalizada el 80, iniciando los 90, por la política neoliberal que promovía el libre cambio, la privatización de las empresas del Estado y la reducción participación del Estado en la economía. Otra causal fue la ruptura del pacto cafetero entre los países consumidores y productores, que eran los que se encargaban de regular el precio. Y por último, la apertura económica que se dio en el gobierno de César Gaviria Trujillo entre el 1990 y 1994.
¿sí? ¿En qué consistía? En un mercado de libre cambio con países extranjeros en circulación y entrada al país de productos extranjeros. A partir de la apertura económica dejamos de ser una economía proteccionista que traíamos desde la década de los 30 a raíz de la primera crisis del 29 y pasamos a ser una economía totalmente abierta. En los primeros años esa apertura económica incentivó totalmente el comercio, por ende aumentó el Producto Interno Bruto, ¿sí? Pero ya a largo plazo empezamos a ver sus contras, entre esa la quiebra de las industrias nacionales debido a que no tenían con qué competir, la maquinaria suficiente con qué competir con todos los productos que estaban entrando al país del extranjero. Entonces las personas preferían comprar algo que entraba al país, digamos que de pronto de mejor calidad o a un bajo precio y preferían comprarlo por una marca extranjera y no comprar la marca nacional. ¿Sí? También se dio el abandono de cultivos. Colocamos de ejemplo el algodón. También por lo mismo porque se empezaron a importar productos agrícolas. Al auge del comercio, sí, se dio un incremento del consumo, por ende del crédito. De paso, la subida de las tasas de interés generando inflación, lo que provocó la recesión de 1998 y 1999. Ya a principios de siglo, en el siglo XXI, encontramos en el 2008 que la crisis que se dio recibió el nombre de Gran Recesión, ¿sí? Eh, Se dio un aumento de precios de los alimentos a nivel mundial. También aumentaron las materias primas como el petróleo y el cobre, generando así inflación y crisis energética. Digamos que el factor detonante o desencadenante de esta gran crisis lo dio la crisis financiera de los Estados Unidos. Digamos también, importante recalcar, que en los años que antecedieron a esa crisis aumentaron los créditos hipotecarios sin tener un respaldo. Los bancos vendieron títulos, valores respaldados con hipotecas, sin informar sobre el alto riesgo que generaban estos créditos en manos de personas que estaban desempleadas. El mercado inmobiliario finalmente colapsó y los títulos valores terminaron sin precio alguno. En los países de la Unión Europea se presentaron igualmente estos fenómenos, el de expansión de créditos sin tener respaldo. Así trajo de consecuencia la caída de muchas bolsas de valores y la inflación, que se incrementó a niveles históricos a escala global, que fue seguida por el fenómeno de la deflación que vimos en la clase, que le vimos en la clase anterior. Con esto damos por terminado la clase. Cualquier duda que tengan la aclaramos la semana entrante en los diferentes horarios que se establecieron para cada uno de los cursos. Que tengan un resto de día agradable.